¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple gesto de bondad, hecho en la más profunda soledad, puede cambiar el destino de alguien de una manera que jamás podríamos imaginar? A veces, las historias más poderosas no se cuentan en voz alta, sino que son susurradas por el viento del tiempo, resonando con la belleza y la resiliencia del espíritu humano. Esta es una de ellas, ambientada en un tiempo donde la tierra era vasta e indomable, y el invierno un desafío para la supervivencia. Prepárate para una leyenda que te tocará el corazón. El viento helado aullaba como un espíritu en pena a través de las desoladas llanuras, colándose por las rendijas del pequeño Hogan. Dentro, una mujer apache, cuyo nombre era Kaya, permanecía inmóvil. Sus ojos, antes llenos de vida como la obsidiana pulida, ahora estaban velados por un dolor que parecía tan antiguo como las montañas. El silencio era un manto pesado, interrumpido solo por el crepitar ocasional de las brasas moribundas en el centro de la tienda. Cada sombra danzante en la pared parecía evocar un recuerdo, una risa apagada, el eco de una voz amada que ya no resonaba en el mundo de los vivos. Hacía ya muchas lunas que el fuego de su corazón se había extinguido junto con la vida de su esposo, un valiente guerrero apache cuyo espíritu ahora cabalgaba libre por los cielos entre los ancestros. La soledad se había convertido en su sombra constante, una compañera silenciosa que le recordaba a cada instante la inmensidad de su pérdida. Todo lo que habían construido juntos, la promesa de un futuro bajo el sol implacable de su tierra, se había desvanecido como el humo en el viento. La comida escaseaba y el frío de ese invierno parecía penetrar hasta los huesos, pero había una herida mucho más profunda, una cicatriz invisible grabada en su alma. Esa noche, mientras la luna creciente proyectaba largas sombras fantasmales sobre el paisaje nevado, Kaya sintió un escalofrío que no provenía solo del clima. Era una sensación de inquietud, un presentimiento que le erizó los vellos de la nuca. Afuera, el viento seguía lamentándose, pero bajo su quejido le pareció distinguir otro sonido, un roce suave contra la madera de la puerta. Con cautela, se levantó, el peso de la manta de lana sobre sus hombros apenas mitigando el frío. Su mano temblaba ligeramente al alcanzar el cerrojo de cuero. Al abrir la puerta, la visión que la recibió la dejó inmóvil, con el aliento helado suspendido en el aire. Un hombre estaba parado en el umbral. No era de su tribu, ni de ninguna de las naciones que ella conocía. Su rostro, curtido por el sol y el viento, llevaba las marcas de innumerables jornadas bajo cielos hostiles. Sus ropas, hechas de pieles gastadas, ofrecían poco abrigo contra el frío cortante. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho y temblaba visiblemente, pero en su postura había una dignidad inquebrantable, una estoica resistencia ante la adversidad. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, se encontraron con los de ella, sin rastro de súplica, solo una muda aceptación de su difícil situación. En ese instante, algo se movió en el pecho de Kaya. No era lástima, sino una conexión primal, el reconocimiento de otro ser humano enfrentando el rigor implacable del mundo. A pesar de su propia escasez, a pesar del vacío que la consumía, sintió una urgencia inesperada, un impulso que trascendía la lógica y la razón. Sin pronunciar una sola palabra, se giró y caminó hacia el rincón oscuro del Hogan. De un cofre de madera toscamente labrado, sacó lo único que le quedaba de su pasado compartido, algo que había guardado con celo como un último vestigio de calor y consuelo, la manta de lana gruesa que había pertenecido a su esposo. El tejido aún conservaba un tenue olor a humo de campamento y a la hierba dulce que él solía fumar en pipa. Volvió a la puerta y con manos firmes pero suaves, extendió la manta hacia el hombre. Él la miró, sus ojos oscuros reflejando una sorpresa apenas contenida. Por un instante, sus miradas se entrelazaron,
comunicando en silencio una comprensión profunda que las palabras no podían expresar. Luego, con un leve asentimiento de cabeza, tomó la manta. Sus dedos, entumecidos por el frío, se cerraron sobre la cálida lana. Sin decir una palabra, sin hacer el menor ruido, el hombre se envolvió en la manta y se fundió con la oscuridad de la noche nevada, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Kaya permaneció en el umbral, sintiendo el vacío dejado por la manta, pero también una extraña sensación de alivio, una chispa tenue que comenzaba a encenderse en la frialdad de su corazón. Cerró la puerta y regresó a su lecho, el recuerdo del rostro estoico del hombre grabado en su mente. El amanecer llegó pálido, tiñendo de gris y rosa las extensas planicies cubiertas de nieve. Kaya despertó con una sensación extraña, una mezcla de inquietud y una tenue esperanza que no lograba comprender. El encuentro con el hombre de la noche anterior era vívido en su mente, una imagen grabada a fuego en la quietud de aquel invierno. Salió de Logan, sintiendo el crujido de la nieve bajo sus mocasines. El aire era gélido y cortante, llenando sus pulmones con cada respiración. Sus ojos recorrieron el paisaje blanco, buscando alguna señal del extraño, pero solo encontró las huellas irregulares que la nieve había preservado durante la noche, marcando el efímero paso del hombre hacia la oscuridad. Mientras se disponía a realizar sus escasas tareas matutinas, Kaya notó algo inusual cerca de la entrada. Un pequeño montículo destacaba sobre la blancura inmaculada. Con el corazón latiéndole más rápido de lo normal, se acercó con cautela. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, apiladas cuidadosamente sobre la tierra batida, había varias piezas de un metal amarillo y brillante. Oro puro, en bruto, reluciendo con una luz cálida y opulenta bajo los primeros rayos del sol. Su mente tardó en procesar lo que sus ojos veían. ¿De dónde podía haber salido tanta riqueza en medio de la desolación? Encima de la pila de oro había dos objetos pequeños pero significativos. Una pluma de águila, teñida de un rojo intenso, descansaba delicadamente sobre las pepitas brillantes. Junto a ella, unas ramas de salvia con su aroma terroso y purificador completaban la ofrenda. Un escalofrío recorrió su espalda. La pluma roja y la salvia eran símbolos sagrados para muchas naciones indígenas, incluyendo a los apaches y otros pueblos de estas tierras. La pluma de águila representaba valor, fuerza y conexión con el Gran Espíritu. La salvia era utilizada en ceremonias de purificación y para expresar respeto y gratitud. Kaya comprendió entonces, sin necesidad de palabras, el significado de aquel regalo inesperado. El hombre al que había ofrecido su único consuelo en la noche gélida, le había devuelto su generosidad con una abundancia que jamás había imaginado. No era solo oro lo que yacía ante ella, sino un profundo acto de agradecimiento, un reconocimiento silencioso y poderoso de su compasión. Permaneció en silencio durante largos minutos, contemplando la ofrenda bajo la luz cada vez más intensa del sol naciente. El oro brillaba, la pluma roja vibraba con un color intenso y la salvia perfumaba el aire con su aroma ancestral. Era como si la misma tierra le estuviera revelando un secreto, una verdad fundamental sobre la conexión entre los seres humanos y el poder de la bondad desinteresada. Kaya recogió la pluma y los ramos de salvia con reverencia, sintiendo su textura y percibiendo su significado. Luego, con cuidado, comenzó a recoger las pesadas piezas de oro, guardándolas en un saco de cuero que había pertenecido a su esposo. El peso del oro era considerable, pero no se comparaba con el peso de la emoción que embargaba su corazón. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿De dónde había sacado tanta riqueza? ¿Y por qué había elegido esa forma tan elocuente y simbólica de expresar su gratitud? Estas preguntas comenzaron a rondar en su mente, tejiendo un velo de misterio sobre el encuentro de la noche anterior. Mientras regresaba al Hogan con su inesperado tesoro, una certeza se instaló en su corazón.
Su acto de compasión, nacido de la soledad y la escasez, había desencadenado una respuesta que trascendía lo material. Ella había tocado la vida de otro ser humano y, a su vez, había sido bendecida de una manera que nunca creyó posible. A partir de ese día, la vida de Kaya cambiaría para siempre, pero el verdadero tesoro no era el oro que ahora poseía, sino la profunda lección que había recibido sobre la naturaleza de la generosidad y la poderosa conexión que puede existir entre personas de mundos diferentes, unidas por un simple acto de bondad en una noche de frío y oscuridad. El misterio del hombre apache y su inesperado presente se convertiría en una historia silenciosa, guardada en lo profundo de su memoria. Un testimonio del poder transformador de la compasión. El oro, aunque una fortuna inesperada, no cambió la esencia de Kaya. Ella no corrió hacia las aldeas de los colonos blancos, ni buscó cambiarlo por lujos. Para ella, aquel metal brillante era más un símbolo de una conexión profunda que una llave para la riqueza material. Sin embargo, la presencia de aquel tesoro en su hogan trajo una nueva capa de responsabilidad y una delicada carga. ¿Cómo proteger algo tan valioso en un mundo donde la codicia de los hombres blancos se extendía como fuego salvaje? Los días se hicieron más largos y las semanas se transformaron en meses. El invierno riguroso finalmente cedió a la primavera, trayendo consigo el florecer de las praderas y el renacimiento de la vida salvaje. Kaya continuó su vida sencilla, cazando pequeños animales, recolectando hierbas y manteniéndose aislada. Pero, en el fondo de su corazón, una nueva llama de esperanza comenzaba a calentar el vacío dejado por la pérdida. El hombre de la manta nunca más apareció. Sin embargo, su generosidad resonó en Kaya, impulsándola a tender la mano a otros necesitados a su propia manera. Ella comenzó a compartir más de sus escasos recursos con familias apaches que luchaban contra el hambre y la enfermedad, especialmente aquellas que habían perdido a sus guerreros por las crecientes incursiones de los colonos. Usaba pequeños trozos de oro, intercambiándolos discretamente por suministros esenciales en puestos comerciales apartados, asegurándose de que sus acciones no llamaran la atención indeseada. Con el tiempo, Kaya llegó a ser conocida discretamente como Mujer de la Noche Silenciosa por algunos de su propia tribu. Su capacidad de tener siempre un poco más que ofrecer, de aparecer con un remedio para un enfermo o un refugio para un desamparado, alimentó murmullos de una bendición misteriosa. Pocos conocían el verdadero secreto de su abundancia. Paralelamente, la tensión en las llanuras aumentaba. La década de 1860 y 1870 estuvo marcada por conflictos incesantes entre las tribus indígenas y los colonos que avanzaban implacablemente sobre sus tierras ancestrales. Los apaches, los comanches y otras naciones luchaban valientemente para defender su modo de vida, sus tradiciones y las tumbas de sus antepasados. Las caballerías federales patrullaban las fronteras y los sonidos de disparos y gritos se volvían más frecuentes, llevados por el viento. Kaya, aunque distante de los grandes campamentos y las batallas, sentía el peso de estos conflictos. Veía los rastros de la destrucción, las familias deshechas y la desesperación en los ojos de su pueblo. Su mente a menudo volvía a aquel hombre misterioso. ¿Quién sería él? ¿Un viajero solitario? ¿Un guerrero de otra nación? Quizás incluso un comanche, dado su estoicismo y la forma en que se movía. ¿Estaría él también enfrentando los mismos desafíos que su gente? El misterio de su identidad y del oro se cernía sobre ella, pero la gratitud era más fuerte que la curiosidad. Un día, mientras recolectaba raíces medicinales cerca de un arroyo, Kaya avistó un humo diferente en el horizonte. No era el humo familiar de una fogata amiga, sino una señal de problemas. Era una columna oscura y densa que subía rápidamente, indicando un incendio descontrolado o quizás un ataque.
Un escalofrío recorrió su cuerpo. Instintivamente, ella comenzó a correr en dirección al humo, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Su intuición, afilada por años de vida en las llanuras, le decía que algo terrible había sucedido. A medida que se acercaba, el olor a humo y madera quemada se volvió intenso. El sonido de gritos distantes, amortiguados por el viento, confirmó sus peores temores. Lo que ella encontró la dejó inmóvil. Era un pequeño asentamiento de una familia de colonos, rodeado por una nube de caos y furia. Jinetes, algunos con uniformes del ejército, otros con ropa civil, rondaban los restos carbonizados de las cabañas. Kaya se detuvo abruptamente, escondida entre los arbustos densos, observando la escena de horror. Hombres blancos, algunos con rostros endurecidos y sedientos de sangre, otros con un brillo frío en los ojos, saqueaban lo que quedaba. Niños lloraban, mujeres se aferraban unas a otras y la violencia impregnaba el aire. Era una escena que se repetía con dolorosa frecuencia en estas tierras disputadas. Un recordatorio cruel del avance implacable de los forasteros y de la fragilidad de la paz. Entre la confusión y el dolor, sus ojos se fijaron en algo que la heló. Un grupo de soldados se acercaba a una mujer y sus dos hijos pequeños arrastrándolos sin piedad. La desesperación en los ojos de la madre era palpable. Sin pensarlo dos veces, Kaya supo que no podía quedarse parada. La compasión que la había guiado aquella noche fría, cuando extendió la manta, se reavivó en su pecho, más fuerte que el miedo. Con un movimiento ágil y casi imperceptible, Kaya se escabulló por la periferia del campamento, usando el humo y el terreno accidentado como cobertura. Su piel se erizó, pero su determinación era más fuerte. Observó el movimiento de los soldados, notando una abertura, un momento de distracción. Cuando el grupo que arrastraba a la familia se alejó un poco de los demás, Kaya actuó, no con armas, sino con el conocimiento de su tierra. Ella lanzó una piedra grande y pesada sobre una pila de leña seca cercana, haciendo un ruido estruendoso que resonó en la quietud del saqueo. La distracción fue momentánea, pero suficiente. En un abrir y cerrar de ojos, ella se movió, no para atacar, sino para crear una ruta de escape. Con un conocimiento íntimo del terreno, señaló una pequeña barranca escondida, haciendo una señal casi imperceptible a la mujer. Los ojos de la colona, abiertos de par en par por el miedo, captaron el mensaje silencioso. En un acto de desesperación e instinto maternal, la mujer empujó a sus hijos hacia la barranca y se lanzó tras ellos, desapareciendo en la vegetación. Los soldados se volvieron confundidos, buscando el origen del ruido. Kaya ya se había movido de nuevo, sumergiéndose en el humo y mezclándose con el paisaje. Ellos miraron en su dirección, pero no la vieron. Solo el rastro de humo y el eco del ruido. Segura de que la familia estaba a salvo por ahora, Kaya se retiró silenciosamente del lugar, el corazón aún latiéndole fuerte. Era un pequeño gesto en un mar de desesperación, pero para aquella madre y sus hijos significaba todo. La experiencia la hizo reflexionar sobre el hombre de la manta nuevamente. Su generosidad no había sido solo un acto aislado. Había sido una semilla plantada en la oscuridad que ahora brotaba en actos de coraje en medio de la brutalidad. Aquel oro, guardado con tanto cuidado, parecía adquirir un nuevo propósito, no solo para la supervivencia de Kaya, sino para auxiliar a aquellos que, como ella, enfrentaban tiempos de dolor e incertidumbre. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras Kaya regresaba a su cabaña. El olor a humo aún estaba en su ropa y en su memoria. Pero, en lugar de desesperación, una nueva resolución tomaba forma en su corazón. Ella no podía librar las guerras de los hombres, pero podía ser una fuerza de compasión en la oscuridad, un faro de esperanza para los perdidos y los heridos.
El misterio del hombre de la manta, del oro y de los símbolos apaches permanecía, pero su significado se profundizaba con cada acto de bondad que Kaya realizaba. La historia de la mujer silenciosa que siempre aparecía cuando la necesidad era mayor comenzó a extenderse, susurrada entre los campamentos apaches y comanches, especialmente entre los más viejos. Kaya, con su discreción y sus actos de bondad, se convirtió en una figura casi mítica. Ella usaba el oro con sabiduría, cambiándolo en pequeñas cantidades por herramientas, medicamentos escasos y suministros esenciales, siempre enfocándose en ayudar a los más vulnerables, especialmente niños y ancianos que sufrían más con los rigores de la vida en las llanuras y la constante amenaza de los conflictos. Cierta tarde, mientras visitaba un pequeño grupo de familias nómadas, supo de un chamán, curandero, renombrado entre los comanches, conocido como Camino da Estrela. Él vivía recluido, pero su sabiduría sobre las hierbas, los espíritus y las leyendas antiguas era inigualable. Se decía que Camino da Estrela poseía una visión que trascendía lo común, capaz de ver los hilos invisibles que conectan el pasado, el presente y el futuro. Kaya sintió un impulso irresistible de buscarlo. Quizás él podría ofrecer alguna claridad sobre el hombre misterioso de la manta. Tras días de viaje solitario, guiada por las estrellas y por los antiguos rastros en la tierra, Kaya finalmente encontró la humilde morada de Camino da Estrela, una tienda simple y aislada en la cima de una colina, con el humo de incienso elevándose suavemente hacia el cielo. Él era un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado por las marcas del tiempo y ojos profundos que parecían haber visto 1000 inviernos. Kaya le ofreció un pequeño paquete de tabaco de buena calidad, un presente de respeto, y le contó su historia, comenzando por la noche gélida y el hombre de la manta, pasando por el inesperado regalo de oro y los símbolos sagrados, hasta los actos de ayuda que ella venía realizando. Ella evitó mencionar las cantidades exactas de oro, manteniendo su secreto, pero enfatizó la naturaleza del presente y su intuición de que tenía un propósito mayor. Camino da Estrela escuchó en silencio, con la atención profunda de quien escucha no solo con los oídos, sino con el espíritu. Sus ojos observaban a Kaya, como si vieran más allá de su piel y huesos, escudriñando su alma. Cuando ella terminó, una pausa larga y reverente llenó el aire. «Kaya, mujer de la noche silenciosa», comenzó el chamán, su voz ronca pero cargada de una autoridad suave. «Lo que tú presenciaste es más que un acto de gratitud. Es la leyenda del presente del sol y de la luna manifestándose. Nuestros ancianos cuentan sobre un tiempo en que los pueblos estaban en profunda armonía con la tierra y unos con otros, antes de que la sombra blanca llegara y cubriera nuestras tierras con conflicto», continuó. «En esa leyenda, un espíritu guardián que asume la forma de un viajero busca corazones puros, no manchados por la codicia o por el miedo. Aquellos que, incluso en la escasez, tienden la mano con compasión, son puestos a prueba. Si son aprobados, reciben una bendición, un presente de la propia tierra, para que usen esa abundancia para nutrir la vida y la esperanza en tiempos de oscuridad». Los ojos de Camino da Estrela brillaron con una sabiduría ancestral. «El hombre que encontraste», reveló, «probablemente no era un hombre común. Él era un mensajero de la tierra, un protector de tesoros antiguos, encargado de encontrar a aquellos dignos de guardarlos y usarlos para el bien mayor. La pluma roja y la salvia no eran solo gratitud, eran sellos de una misión, símbolos de la confianza que el Gran Espíritu depositó en ti». Kaya sintió un escalofrío. La historia del chamán resonaba con una verdad profunda en su ser, explicando lo inexplicable. El oro no era solo riqueza, era una responsabilidad sagrada. El hombre no era solo un viajero, era un eslabón con algo mucho mayor. «Tu compasión encendió una luz, Kaya», Camino da Estrela concluyó.
Usa ese don no para acumular, sino para proteger a los inocentes, para curar a los heridos, para fortalecer el espíritu de nuestro pueblo en medio de estas tormentas. El camino que tienes por delante será arduo, pero tienes la bendición del sol y de la luna. Recuerda, la mayor riqueza es la bondad en el corazón. Las palabras del curandero se fijaron en su alma. Kaya dejó la tienda del chamán con una nueva claridad de propósito. El misterio había sido desvelado de una forma que ella nunca imaginaría. Su camino, antes solitario y marcado por la pérdida, ahora estaba entrelazado con una leyenda antigua y una misión sagrada. Ella no estaba solo viviendo, estaba sirviendo a un propósito mayor, guiada por un acto de compasión y una misteriosa bendición. Con la revelación del curandero Camino da Estrella, el oro de Kaya dejó de ser solo un presente misterioso y se convirtió en una responsabilidad sagrada. Ella no era más que una mujer solitaria, sino una guardiana de una antigua bendición, destinada a usarla para el bien de su pueblo en tiempos de gran probación. Los años siguientes serían un examen para su fe y su coraje. La década de 1870 trajo una intensificación brutal de los conflictos en las llanuras. La carrera por tierras, el descubrimiento de minerales y la visión expansionista de los colonos blancos empujaban a los pueblos indígenas a límites cada vez más estrechos. Los apaches y comanches, antaño señores de vastos territorios, veían sus vidas desmanteladas. Las masacres de búfalos, su principal fuente de alimento y subsistencia, eran un golpe devastador, orquestado para debilitar y someter a las tribus. El hambre, las enfermedades y la desesperanza se extendían como la pólvora. Kaya, la mujer de la noche silenciosa, usaba el oro con discreción y astucia. No lo transformó en poder tribal o riqueza personal. En cambio, su enfoque era mitigar el sufrimiento. Viajaba a los campamentos más remotos y afectados, donde la presencia de los soldados era constante y la comida escaseaba. Intercambió pequeños fragmentos del metal dorado por provisiones, mantas y, lo que es más importante, por información vital que podía salvar vidas. A veces, su oro financiaba la compra secreta de caballos para guerreros que habían perdido los suyos, o la adquisición de medicinas esenciales que los curanderos tradicionales no podían encontrar. Ella presenció el dolor en sus múltiples rostros. La madre comanche, que lloraba por su hijo llevado por las enfermedades, el viejo apache que veía su tierra ancestral profanada, el guerrero herido que luchaba contra la muerte sin los debidos cuidados. En cada mirada de desesperación, Kaya veía el eco de su propia pérdida, pero también la confirmación de su misión. En una ocasión particularmente fría, Kaya encontró un pequeño grupo de apaches mezcalero, desnutridos y enfermos, acampados cerca de un río congelado. Entre ellos, una joven, Lumi, con su bebé recién nacido, estaba al borde del agotamiento. Sin comida, sin abrigo adecuado y con la fiebre consumiendo al niño, la esperanza se desvanecía. Kaya, usando una pequeña pepita de oro, logró negociar con un comerciante distante un suministro de carne seca, harina y algunos remedios a base de quinina, esenciales para combatir la fiebre. También compartió la manta que había recibido de su esposo, ahora remendada y guardada para momentos de extrema necesidad. Fue un alivio temporal, pero vital, salvando la vida del bebé y fortaleciendo a la madre. A pesar de sus esfuerzos, la sombra de la guerra se alargaba. Hubo un día, particularmente sombrío, en que la noticia de una gran masacre en un campamento vecino llegó a oídos de Kaya. Guerreros, mujeres, niños, todos fueron atacados sin piedad. La devastación fue inmensa. El corazón de Kaya se apretó de dolor, un dolor familiar que le recordaba la pérdida de su propio esposo. Se sintió impotente, dándose cuenta de que, por mucho que lo intentara,
no podía detener la avalancha de destrucción que se cernía sobre su pueblo. Los recuerdos de los ojos llenos de dolor del hombre de la manta regresaron, y por primera vez ella se preguntó si el presente que él le había dado era también una carga, un testigo silencioso de un sufrimiento que parecía no tener fin. Aquella noche, bajo un cielo sin estrellas, Kaya encendió una hoguera solitaria. El fuego parpadeante danzaba en sus ojos, reflejando la llama de un espíritu que, a pesar de estar herido, se negaba a ser quebrado. Ella sabía que el camino por delante sería más difícil que nunca. La guerra no terminaría fácilmente y el dolor persistiría. Pero la compasión, la semilla plantada en aquella noche fría, continuaría guiándola. Su propósito era claro: ser un rayo de esperanza donde la oscuridad intentaba reinar, una quietud resistente en medio del caos. Los años pasaron como las aguas del río, llevándose consigo las hojas secas del pasado y depositando nuevas experiencias en la orilla de la vida. Las décadas de 1870 y 1880 vieron a las naciones indígenas de las llanuras enfrentar sus mayores desafíos. Muchos fueron confinados a reservas, sus tierras ancestrales disminuyeron y su modo de vida transformado. Kaya, la mujer de la noche silenciosa, permaneció un faro de compasión en medio de la adversidad, su presencia un susurro de esperanza. El oro del misterioso viajero nunca se agotó. Kaya lo usaba con sabiduría, sin exhibir la riqueza, sin buscar poder personal. Lo empleó para aliviar el sufrimiento, para proveer alimentos en tiempos de hambruna, para comprar medicinas raras para los enfermos y, secretamente, para ayudar a familias a huir de situaciones de peligro inminente. Su cabaña, antaño un lugar de soledad, se convirtió en un refugio para los necesitados, un punto de luz en la oscuridad creciente. Ella nunca más vio al hombre de la manta. Sin embargo, en cada acto de bondad que realizaba, sentía la presencia silenciosa de su gratitud, el eco de un encuentro que había cambiado su vida para siempre. La pluma roja y la rama de salvia, los símbolos sagrados que acompañaban el oro, los guardaba con reverencia, como recuerdos de una misión que trascendía su propio destino. Con el paso de los inviernos, el cuerpo de Kaya envejeció. Sus manos, antes ágiles en la caza y la recolección, se tornaron marcadas por el tiempo. Pero su espíritu permaneció intacto, la llama de la compasión brillando más fuerte que nunca. Se convirtió en una anciana respetada, cuyas palabras eran escuchadas con sabiduría y cuyas acciones eran un testamento vivo de la fuerza de un corazón puro. Su legado no fue de grandes batallas o de poder político, sino de bondad silenciosa y resiliencia inquebrantable. Ella demostró que, incluso en los tiempos más sombríos, un simple acto de compasión puede generar ondas de positividad, curando heridas invisibles y nutriendo la esperanza. La historia del oro y del hombre misterioso permaneció un secreto, guardado por ella y por el viento que susurraba en las praderas. Y así, la historia de Kaya se desarrolló, un testimonio del poder de la gentileza. Ella continuó viviendo en paz, rodeada por la naturaleza que tanto amaba, y cada invierno, sin falta, dejaba una manta doblada en la veranda de su hogan, no como una señal de espera, sino como un gesto de agradecimiento, un recordatorio constante de que la bondad, cuando se ofrece de corazón, siempre encuentra su camino de regreso. En 2025, el eco de esta historia aún resuena, un recordatorio de que la compasión es un tesoro que trasciende el tiempo y las culturas. Si la jornada de Kaya tocó tu corazón y te inspiraste con el poder de la bondad, queremos que esta historia llegue a aún más personas. Suscríbete a nuestro canal ahora para no perderte otras narrativas envolventes y llenas de significado.
Y si apreciaste esta emocionante saga, deja tu me gusta en este video para ayudarnos a seguir compartiendo momentos inolvidables. Tu participación hace toda la diferencia.